Querida audiencia, como habíamos indicado, el doctor José David Valverde está con nosotros. Él es especialista en medicina interna, médico clínico. En esta fecha, en esta ocasión del Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes, lo hemos invitado para abordar este tipo de temas, que es muy importante ante la gran incidencia, ante el gran impacto de esta enfermedad en nuestra comunidad. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado doctor Renato, y también un saludo a toda la audiencia de La Voz de Milagro que está conectada en este momento con este prestigioso medio de comunicación que, como siempre digo, es la voz del pueblo milagreño. Efectivamente, hoy día estamos 14 de noviembre y todos los 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes, una enfermedad que se está convirtiendo poco a poco, junto con el cáncer, en los dos grandes azotes que está teniendo la humanidad y en la cual, especialmente en nuestros países aquí de Latinoamérica, está aumentando su incidencia y obviamente ya se está convirtiendo no solamente en un problema de salud pública, sino también ya en un problema endémico en la población, estimado doctor. Doctor, ¿podemos definir qué es la diabetes? ¿Por qué esta enfermedad? La diabetes es una enfermedad que se produce por la elevación de la glucosa en la sangre en ayunas por valores encima de 126 miligramos por decilitro. Es decir, un paciente que ya tiene 126 le sale en ayunas el azúcar o un valor mayor, ya es un paciente que está en la ¿cómo se llama? En la diabetes, ya está desarrollando la enfermedad. Obviamente que tienen que ser por lo menos dos determinaciones, ¿no? Por ejemplo, un paciente que me sale con 126, yo le vuelvo a repetir nuevamente después de 2 días nuevamente la glucosa en sangre. Y si sale ese mismo valor, pues obviamente estamos hablando de la diabetes mellitus. ¿Cuánto definimos un paciente como prediabético? Prediabético, en cambio, es un paciente que está comenzando a tener glucosa en sangre en ayunas entre 100 y 125. Es decir, en otras palabras, a partir de 100 miligramos por decilitro, comienza ya el paciente a estar ya dentro de la evolución de la diabetes. Por lo tanto, todo adulto, todo joven tiene que tener una cifra de glucosa por debajo de 100 miligramos por decilitro. Eso es lo normal. Y eso es lo que generalmente no está ocurriendo en nuestra querida ciudad de Milagro, porque a mí me llegan pacientes jóvenes que cuando les mando a hacer la glucosa, les sale valores de 105, 104, 103, o sea, estamos hablando de pacientes prediabéticos. Y son jóvenes de 25, 28 años, estimado doctor. Con una proyección y certeza de que en los próximos 5 o 10 años podrían ser ya diabéticos, si no se cuidan. Exactamente, podrían ser ya potenciales diabéticos. Y bueno, una de las cosas que está generando el aumento de esta enfermedad, tanto de la prediabetes y la diabetes en la población, no solo milagreña, sino a nivel mundial, es los malos hábitos de la comida, especialmente los jóvenes, ya desde niños, adolescentes, están teniendo malos hábitos, comiendo harinas refinadas, esas las que uno encuentra pues, en los comisariatos, y consumiendo comida chatarra, doctor, que es lo que especialmente está provocando estas grasas que se llaman grasas monosaturadas, malas, son las que también pues llevan a producir estas enfermedades. Una gran cantidad de pacientes diabéticos en nuestra ciudad sin duda alguna complica el panorama, sobre todo porque los gastos en salud, aunque muchos de ellos son cubiertos por el Estado, pero son altos, son costosos. Así que mejor es trabajar en la prevención. En la prevención, doctor, usted ha dicho la palabra clave. Esta enfermedad necesita prevención. Y la prevención comienza desde la adolescencia, por no decir desde la niñez, dándole siempre al niño, al adolescente, que debe comer calidad y sobre todo saber nutrirse. Casi la población actualmente no consume mucha fibra en la comida, no consume proteínas de buen valor biológico como por ejemplo el pescado,
el pollo, la gente consume muchos carbohidratos, papas fritas, hamburguesas, hot dog, papipollos. No le digo que no pueda comer de repente eso, a todos nos atrae comer de vez en cuando eso, pero no como una práctica semanal, diaria, como hacen muchas personas. Pues eso contribuye pues a que el páncreas comience en un momento dado ya a declararse en huelga de brazos caídos, porque ya no puede liberar más insulina, y en ese momento, doctor, en que el páncreas ya comienza a reducir su producción de insulina, es donde comienza el azúcar, o sea, la glucosa, a elevarse en sangre, y ahí pues tenemos el problema de la prediabetes o la diabetes. Doctor, quizás, yo sé que mucha de nuestra audiencia, muchas personas están ilustradas, pero de pronto sería interesante nombrar unos 10 tipos de carbohidratos que se los asocia más con la diabetes, que están más en el menú diario de la comida y que tenemos que, me incluyo, porque incluso si así los valores estén normales, si hay algo de obesidad, con mayor razón el riesgo puede existir. Entonces, para estos, minimizar su ingesta. Claro, doctor. Aquí en nuestra población de la costa, ¿qué es lo que comemos y qué es carbohidrato? Plátano, maduro, papa, yuca, obviamente bebidas azucaradas que también elevan, el pan normal. Esos son los alimentos que tienen. Las carnes rojas y los lácteos, doctor, porque las carnes rojas, por su contenido de nitrosamina, elevan el azúcar. Aquí en nuestra querida ciudad tenemos bastantes restaurantes asaderos, ¿no? No significa que uno no pueda comerse un arroz con menestra y carne, pero la carne roja es la potencial productora de la diabetes, porque obviamente las nitrosaminas son sustancias que al absorberse a nivel intestinal generan cambios, especialmente a nivel del páncreas, y el páncreas comienza, ¿qué es lo que sucede? No solamente a reducir su producción de insulina. A veces la producción de insulina es normal, pero debido a factores como el sobrepeso, la obesidad, los tejidos ya no captan la insulina, y de esta manera la insulina se queda, puede decirse, varada en la sangre, y ahí pues obviamente, ¿qué es lo que se provoca? La elevación del azúcar. Por eso que una de las pruebas que uno le manda a pedir al paciente, cuando ya me llega a mí, por ejemplo, un joven prediabético, ¿qué yo le pido? No solamente la glucosa, porque le veo 103, 104, por eso yo no puedo definir que es diabético. Le pido una hemoglobina glicosilada, porque la hemoglobina glicosilada es un examen muy importante que nos indica cómo ha estado el azúcar del paciente en los últimos 3 meses. ¿Y qué es lo que sucede, estimado doctor? Por ejemplo, a veces hay pacientes que llegan con una glucosa de 90 en los exámenes que me traen. Entonces me dice, doctor, mi glucosa sí está bien. Y yo le digo, claro que está bien, la glucosa está en 90, pero vamos a ver la hemoglobina glicosilada. Porque puede ser que usted un día tenga 80, otro día tenga 110, otro día 105, es muy variable, pero con la hemoglobina glicosilada, como se dice, ya no hay discusión, porque este examen le mide cómo ha estado el azúcar promedio en la sangre en cualquier momento del día en los últimos 3 meses, doctor. Entonces, ¿qué pasa? La hemoglobina glicosilada normalmente tiene que estar por debajo de 5.7. Es decir, un paciente que tenga 4.5, 5, 5.3, hasta 5.6 está todavía normal. Pero cuando llega a 5.7% ya entra en el campo de la diabetes. Y usted dirá, doctor, ¿qué significa 5.7%? Quiere decir que sus promedios de azúcar ya están superando diariamente los 110, 115 miligramos por decilitro de azúcar. Entonces, por decir un ejemplo, se define prediabetes también por el asunto de la hemoglobina glicosilada cuando el paciente está entre 5.7 a 6.4, doctor. Ese es el valor rango que le sale de la hemoglobina glicosilada al prediabético. Y de 6.5 para arriba, pues ahí sí estamos hablando, doctor, de un paciente con una diabetes franca y que está manejando valores superiores a 140 miligramos por decilitro de glucosa en sangre.
En entrevista con el doctor José David Valverde en este Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes, es un médico especialista en medicina interna. Doctor, ¿el sedentarismo de qué forma también contribuye a la aparición de esta enfermedad? El sedentarismo también es un factor de riesgo, porque obviamente al no haber ejercicio físico no se pueden quemar especialmente las grasas monosaturadas que se acumulan a nivel del abdomen, a nivel de distintas partes del cuerpo. Es importante caminar. También otro de los aspectos fundamentales, el consumo de agua. Según las últimas guías, una persona debe consumir mínimo 2 litros de agua por día. Y a veces nosotros bebemos líquido, pero muchas veces nosotros mismos, y me incluyo yo ahí, nos da, por ejemplo, el gusto de tomarnos una bebida gaseosa cuando estamos comiendo una comida, ¿no? Entonces, eso tiene que cambiar porque el agua ayuda mucho para de esa manera quemar grasa. Pero el ejercicio, ¿por qué ayuda a prevenir o ayudar a que no se desarrollen estas enfermedades como la prediabetes y diabetes? Porque se dice, doctor, que el ejercicio reduce lo que se llama la resistencia a la insulina. Es decir, la resistencia a la insulina es uno de los mecanismos que contribuye al desarrollo de la prediabetes y la diabetes. Claro. Doctor, una vez que el paciente es declarado diabético, ¿qué órganos pueden verse en riesgo? Porque tenemos entendido que esta enfermedad ataca muchos órganos y ahí entra el rol del médico internista, el médico clínico, porque hay que revisar, hay que evaluar cada uno de los órganos que corren riesgo justamente de ser afectados por esta enfermedad. Así es, estimado doctor Renato. Los órganos que más se afectan en la diabetes son aquellos que tienen mayor cantidad de circulación, porque generalmente el azúcar comienza a endurecer las arterias, los conductos por donde circula la sangre, y se comienza a afectar la circulación del cerebro, la circulación de la vista, del ojo, la circulación del corazón, la circulación del riñón y la circulación de los miembros inferiores, es decir, de las piernas. Pero existen 2 órganos, doctor, que son, como se dice, apetecidos por la diabetes, los 2 más importantes, el corazón y el riñón. Y ahí es donde la diabetes provoca bastante daño. Por eso que ahorita estamos hablando, a esta altura ya estamos siglo XXI, año 2025, de síndrome cardiorrenometabólico. Así se llama lo que se genera en la diabetes, porque se afecta no solo el páncreas, sino también el corazón y el riñón. E inclusive son primos hermanos, porque cuando la diabetes afecta al corazón, al mismo tiempo se afecta el riñón. Si se afecta el riñón primero, el corazón también se afecta, doctor. Y entonces ahí es cuando la diabetes provoca primero en el corazón una cardiomiopatía diabética, una enfermedad que es una cardiopatía que si no se trabaja correctamente con tratamiento puede llegar a una insuficiencia cardíaca, que es lo que generalmente terminan, doctor, los pacientes diabéticos mal controlados. Y a nivel del riñón, pues obviamente estamos hablando de la enfermedad de los riñones o enfermedad renal crónica, que puede, si no hay un buen tratamiento, llegar a la insuficiencia renal terminal y el paciente termina haciéndose diálisis pues en los centros de hemodiálisis. Imagínese, doctor, unas complicaciones, no una, varias de ellas pueden estar en un paciente que sea diabético si no se cuida, si no previene, no se cuida durante y después del diagnóstico. Doctor, en honor al tiempo, queremos comprometerlo la otra semana para hablar justamente cómo afecta a cada uno de estos órganos, de una forma más detallada. Con todo Pero gusto, mientras tanto, una pregunta más nos hacen llegar acá. ¿Existe diabetes en los niños, en los jóvenes? Sí, últimamente está existiendo pacientes, niños de 8, de 10 años que están con niveles de prediabetes y también con hígado graso, porque cuando hablamos de hígado graso hace algunas semanas habíamos mencionado que el hígado graso generalmente es uno de los detonantes que llevan a algún grupo de pacientes primero a la diabetes. Sí se observa eso, doctor. El hígado graso está vinculado con la diabetes. Y especialmente los niños por su mala alimentación, son niños gorditos, que comen mucha comida chatarra, y entonces me llega, aunque yo no soy pediatra, pero me llegan, por ejemplo, adolescentes de 12 años, de 14 años,
tienen, doctor, 105 de glucosa. Es mucho. Y ya le mandamos a hacer la hemoglobina glicosilada y le sale 6.0, 6.1. Ya es diabético. Pues claro, ya está entrando la Increíble. diabetes. Y es diabetes tipo 2, porque en la típica diabetes del adulto, que es por malos hábitos de comida, debuta en niños a esa edad. Porque normalmente la diabetes que da en niños y adolescentes es una diabetes que se llama la tipo 1, que es por otros factores que no tienen que ver con la alimentación, sino por infecciones virales que han tenido en la infancia, como un diferente tipo de rubiola que lleva pues a ese tipo de diabetes. Bien, queremos agradecer al doctor José David Valverde por su tiempo. Doctor, ¿cómo pueden contactarlo en caso de que a veces usted es médico clínico y justamente Sí. evalúa a propósito que está acá? ¿Cómo pueden contactarlo? Mi consultorio está aquí en la ciudad de Milagro, en la calle Guayaquil, entre 12 de febrero y Miguel Valverde, en el Centro Médico de Especialidades Dr. Javier Loque, en la planta baja. Atendemos de lunes a viernes en horario de atención de 9:30 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Los días sábados atendemos de 9:30 a 1:30 de la tarde. Y usted me puede contactar a través de estos dos números, el 09 85 92 14 53 o el 09 59 41 98 91. Estaré muy gustoso en contestar su mensaje. Muchísimas gracias al doctor José David Valverde, y la próxima semana invitados justamente a escuchar un poco más sobre una segunda parte, podemos decirlo, porque hablar de diabetes es bastante Es largo, extenso. extenso. Gracias. Muchas gracias, A doctor. usted, doctor. también por Muy su buenas invitación. tardes.